Estamos aquí con Carlos Tello, primer jueves del 2025. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lorena? Abrimos el año nuevo con recomendaciones para llevar a la playa, probablemente, con música, con espías. Hemos hecho una mezcla muy curiosa para arrancar, leamos, en el 2025. Y nuestra primera sugerencia la tienen en pantalla. Música. Hemos hablado antes de cumbia, hemos hablado también de música criolla, pero esta vez le toca al rock con un genial trabajo que ya lo tienen en pantalla. Se llama Puedes Ser Tú. Es un disco de Miki González, pero también lleva el nombre para este libro que va a escoger. Son dos autores. Van a seleccionar los 50 mejores discos del rock peruano. Se llaman Raúl Cachay y Francisco Melgar Wong. Han hecho un trabajo impresionante yendo desde los inicios del rock peruano, allá por los años 50. Por ejemplo, se identificaba la banda Los Millonarios del Jazz del año 57. Y a partir de ellos han recorrido toda la historia con los cantantes icónicos. Mencionábamos a Miki González, también a Pedro Suárez Vértiz, con las bandas emblemáticas, los Saicos, de quien dice que son los creadores del punk, Mar de Copas, pasando también a lo que va a los Mojarras o a la Liga del Sueño. Una lectura muy importante para conocer cómo ha ido creciendo nuestro rock a lo largo de los tiempos. Y yo creo que es importante, probablemente estén aquellos que lean y digan, no, faltó tal o faltó tal, que es inevitable en cualquier antología. Además, a partir de tu propio análisis, ¿no? Cuál aquel queda. Pero tú bien dices, a veces, ¿recuerdas cuando salió este documental Rompan Todo? Que no hacían mención al Perú. No había... Hubo una mención muy pequeña en el primer episodio, se recordaba pues a los Saicos, a un poquito de la nueva ola, y ahí quedó. Ahí quedó, era como que tú esperabas ver algo más y es como que en Perú no hay rock. Y habiendo tenido épocas muy interesantes del rock nacional, la fusión que se hace, por ejemplo, en algún momento con la cumbia, con la chicha, los Mojarras, o por ejemplo, la multitud de bandas de la llamada movida subterránea de los 80. Fueron dos momentos quizá del rock peruano que fueron ignorados en este documental de Netflix. Muy interesante, por cierto, hay que decirlo. Muy buen recorrido por lo que es el rock en Latinoamérica, en Argentina, en México, en Colombia. En Chile. En Chile también. En Perú hubo un pequeño capítulo, pero digamos que la versión peruana para escoger esta selección de bandas la podemos encontrar en Puedes Ser Tú. La multitud de géneros que se han terminado fusionando, Lorena. Miki González, que metía música afroperuana, los Mojarras con la cumbia, con la chicha. Y luego bandas que ya tienen una enorme legión de fanáticos, como pueden ser la Liga del Sueño, como puede ser Mar de Copas. Siempre va a estar el debate. Faltó tal disco, faltó tal banda, faltó tal intérprete. Bueno, ya los autores han sentado aquí su lista. Que se abra la discusión en las redes sociales, Lorena. Siempre. Además, es parte de lo rico, ¿no? De ir reconstruyendo nuestra historia musical, porque rompe el mito que en el Perú no se escucha rock o el Perú no es rockero. Y tú te das cuenta no solamente con las bandas peruanas, sino que cuando vienen artistas internacionales de rock, de metal, los conciertos se agotan rápido. Se agotan rápido. Por ejemplo, la última gira que realizó Soda Stereo aquí en Lima tenía solo planificada una fecha. De un momento a otro se anuncia una segunda presentación. El Estadio Nacional reventó de gente. Y lo que vemos es que hay una movida muy interesante, tanto por grupos, por bandas latinoamericanas, estos festivales de rock que mezclan invitados extranjeros, pero que también van a terminar incluyendo a figuras de la escena nacional. Revela que hay un interés, que hay una movida muy interesante por parte del público peruano. Es que es eso, yo creo que hay una movida. Y las bandas latinoamericanas, bandas que cantan en castellano, bandas que cantan en inglés, hay mucha. Yo veo cada vez más un público entusiasta y fanático por el rock también, ¿no? Sí. Con esas fusiones que se dan. Es muy intergeneracional, ¿no? Puede ir el padre, puede ir el hijo, puede ir la familia entera, se comparten bandas, se comparten discos, y la maravilla de tener internet, ¿no? Hay reuniones familiares, por ejemplo, que nos toca a veces entrar a YouTube y recordar bandas antiguas y compartir música y compartir artistas. Si podemos empezar para sentar este top de bandas o de personajes del rock nacional, yo creo que con Puedes Ser Tú podemos ir armando ahí el playlist que cada uno puede tener del rock nacional, nuestra banda favorita, nuestro disco preferido, nuestro cantante recordado. Por supuesto, sin duda es una gran opción. Además, como tú dices, un libro como para la playa, ¿no? Para estar en estos días de repente de ocio, de sol, esos libros que te acompañan mientras la estás pasando bonito. Desde luego.
acompañar, por quizá ir armando el playlist en el camino, ahí agregando tal canción. Armas tu Spotify ahí. Exacto, a tal artista y poquito a poco ir conociendo más grupos, más bandas. Y también lo interesante del disco es la posibilidad de conocer cómo se gestó cada disco, cada álbum. Qué influyó en el músico, en la banda, en el artista, sus referentes internacionales. Y hay algunas rarezas muy interesantes. Por ejemplo, para dar ahí un datito nomás, el disco rock de Ima Sumac. ¿Ah, sí? Muy poca gente sabe que ella grabó un disco de rock. No lo hizo en nuestro país, eso es cierto, lo grabó en el extranjero, pero tiene un álbum de este tipo. A muchas veces a ella la recordamos por la música más andina, más folclórica probablemente, pero se animó a hacer rock y el disco está por ahí en las redes sociales, pueden escucharlo, es una rareza y está destacado aquí en este compilado. Y además la portada, ¿no? Con el vinilo, que también es toda una cultura, una movida en el Perú últimamente, el tema del vinilo. Y el arte del vinilo, que es prácticamente en tener un vinilo cerrado, abrirlo y sentarte a escuchar el disco. Puedes ser tú, ya saben, los 50 discos esenciales del rock nacional, una recomendación para este verano. Y del rock, de la música, vamos a ir con una novela muy entretenida que ha sido reeditada. Alejandro Neira, hemos hablado de él ya que en algún momento ha sido ministro de Cultura, es diplomático. Él publicó hace unos años una saga de novelas dedicadas al espionaje, partiendo de un personaje en concreto, Malcolm Lynch, un austríaco que es enviado por la CIA al Perú de una época tan convulsa como eran los años 80. Exactamente en el año 85 viene este espía con la misión de proteger al Papa Juan Pablo II en aquella recordada visita que realizó a nuestro país. Este personaje, al final, en esa novela, va a terminar involucrándose con una serie de hechos de nuestra historia. Van a aparecer varios personajes, van a aparecer políticos, Alan García, Alberto Fujimori. De la misma forma, los años 80 que nos va a remitir a la época del terrorismo. Claro. Y van a aparecer también el propio Abimael Guzmán, su esposa Augusta Latorre. A la par, la escena farandulera, personajes como Ferrando, como Amparo Brambila, todo esto va a terminar mezclándose en esta saga llamada CIA Perú 1985-1992. No, además interesante porque, como bien dice el título, edición definitiva, porque en realidad eran como entregas de novela más pequeñas. Fueron 3 entregas las que aparecieron hace unos 5 u 8 años, aparecían en varios tomos. Aquí ya han sido reunidos para tenerlo todo en un solo ejemplar y hay un epílogo. ¿Qué pasó en toda esta época? Y cómo termina involucrándose este espía que Alejandro Neira sitúa en una época tan difícil en nuestro país. Claro, con la licencia natural del escritor, del autor, en este caso, para hacer esta reconstrucción en esta novela, ¿no? Una novela que mezcla la historia con las licencias naturales de la literatura. Las licencias de la literatura para mover a ciertos personajes también en nuestra historia en situaciones muy divertidas, hay que decirlo también, lo que se cuenta detrás de la historia, ¿no? De los hechos que podemos ver en los documentales o en los reportajes de archivo. ¿Qué hay detrás de cada rostro? ¿Qué hay, por ejemplo, detrás de la visita de Juan Pablo II a nuestro país? El enorme plan de seguridad que se tuvo que disponer para una visita tan trascendental en medio de la época del terrorismo. De la misma forma, el ascenso de Alan García. Los ojos que tuvieron el mundo puestos en el Perú frente a la aparición de un político tan joven, 35 años, y que tenía un discurso muy encendido en aquella época. Esos detalles, esa pequeña historia también la podemos encontrar en CIA Perú 1985-1992. Literatura, hay que decirlo también, las licencias que se permiten los autores, pero con muchos datos históricos que son perfectamente ubicables en el tiempo. Claro, mezcla la historia con la licencia de la literatura normal para poder meter a los personajes en el momento de la trama y de este espía, ¿no? de la CIA que incorpora. Alejandro tiene una pluma además muy ágil. Yo creo que es una persona que se deja leer, que es una persona que escribe lo suficientemente claro para que sea de esas lecturas perfectas para cualquier momento, ¿no? Y sí, y tiene referencias históricas y de datos muy importantes también. Hay unos pies de página muy concisos para ubicar bien al lector. Y es una novela en los que se respiran los años 80. La música, la televisión, los espectáculos, la política. Así que para aquellos memoriosos también que quieran estar volviendo a esta época, a esta década que marcó al país, hay que decirlo,
una buena sugerencia, quizá una muy buena lectura para este verano es Cia Perú, de Alejandro Neira. Me ha encantado las dos recomendaciones que nos has traído. Como digo, creo que revisiones frescas, libros frescos para comenzar este 2025. Hay tantos temas, ¿no? Tantos temas que se escriben, libros además de autores peruanos, que sí. Eso es parte. A veces no necesariamente conocemos todos los autores peruanos, los conocemos en la FIL, pero luego nos olvidamos de ellos. Esta revisión salió, de hecho, a propósito de la FIL. Conversamos con Alejandro Neira también en aquella oportunidad y la entrevista está completa en nuestro canal de YouTube, ahí pueden ubicarla. Y de hecho hay varias presentaciones de libros que se dieron en la FIL. Semana a semana estamos volviendo a varios de estos libros, Lorena, para comentarlos, para también recomendarlos al público de Leamos. Siempre estamos obviamente conversando con nuestro público, escribiéndonos correos electrónicos, también por las redes sociales. Yo soy Carlos Tello y mi correo es ctello@latina.pe. Ahí podemos escribirnos, podemos conversar de libros, de autores, siempre estamos leyendo las sugerencias y las recomendaciones. Muchísimas gracias, Carlos. Estamos atentos a todas estas recomendaciones para seguir aquí en Leamos. Gracias.